Amén. Dios bendiga a la audiencia de Facebook Live, que como siempre están en sintonía, están pendientes para escuchar otro mensaje más de este ministerio de la hora decisiva. Y quien te habla, el pastor Ismael Sayas. Gracias por estar con nosotros, gracias por el apoyo, gracias por los comentarios que siempre dejan ahí, lo cual pues, nos estimulan a seguir adelante. Es una motivación preciosa cuando recibimos, ¿verdad?, esos textos tan lindos, ¿verdad?, que los hermanos escriben acerca de nuestro ministerio. Así que la hora decisiva les saluda a todos en el amor maravilloso de Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Saludo para nuestro hermano Eliseo Ramos, evangelista del Señor desde Georgia. También Anthony Sánchez te bendiga, bendiciones para todos ustedes y todos aquellos que están comunicando con nosotros. Vamos a traer la palabra del Señor en este momento. Vamos a hablar sobre el tema, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y para eso buscamos Romanos capítulo 12, verso 1 en adelante. Romanos capítulo 12, verso 1 en adelante. La Biblia dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Amén. A su nombre damos gloria. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Muchas personas todavía no entienden, no comprenden, porque quizás no están bien conectados con Dios para que puedan entender cuál es la perfecta voluntad de Dios. El apóstol Pablo comienza diciéndoles a los romanos, a los hermanos en la iglesia de Roma, les ruega que presenten sus cuerpos en sacrificio vivos, santos y agradables a Dios, ya que este es el culto racional. Ya mismito en el transcurso de este mensaje vamos a ir explicando todas estas cositas para que puedan entender. Pero vamos a hablar un poquito sobre el verbo rogar que encontramos en estos textos que usa el apóstol Pablo en el griego, ¿verdad? Se entiende que cuando un padre con lágrimas en sus ojos ruega a un hijo que cambie o haga algo, cambia hijo o haga algo, eso es un ruego que muchas veces lo vemos de nuestros padres, y en el caso nuestro pues sí lo vimos. El apóstol con ruego de padre con lágrimas ruega a sus hijos espirituales. Los hermanos romanos les ruegan que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Sabemos que el apóstol está siendo inspirado y realmente es el Espíritu Santo quien está hablando a través del apóstol Pablo. Amén, donde verdaderamente es Dios mismo que les ruega a los creyentes en Roma que se presenten a Él con cuerpos vivos, santos y agradables para Él. El objetivo de Romanos capítulo 12, versos 1 y 2 es que toda nuestra vida se vuelva una adoración espiritual para Dios. Que la adoración no sea ficticia, que no sea una adoración escondida, sino que le adoremos con todo lo que tengamos, con todo lo que somos, con todo nuestro entero ser. Amén, como dice el Salmo 103 que yo prediqué unos días atrás. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Amén. Y ahí está en el Salmo 103 todos los beneficios y todas las bendiciones que Dios nos da a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, el verso 1 claramente dice que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. No como un cuerpo como muerto, sino como un cuerpo vivo, sabiendo y entendiendo que Dios, amén, aleluya, ese es el culto que Él recibe. Ahora, la palabra racional hace referencia a una actitud mental específicamente basada en lo que se llama la razón, el raciocinio de la voluntad de la persona. De manera que culto racional
dentro de ese contexto bíblico quiere decir un culto a Dios de parte, amén, aleluya, de la razón, de parte de la inteligencia, a alguien que sabe por qué y para qué y cómo se tributa culto a Dios. Amén, conscientemente. Muchas veces vemos hermanos congregados en un culto y como que no le están dando un culto racional a Dios. O sea, no están en comunión, su mente no está puesta en lo que están haciendo para Dios. Y es importante que nos entreguemos completamente. Para poder entregarnos completamente a Dios en la adoración, en el culto racional, entonces tenemos que desprendernos de aquellos otros pensamientos que quieren ocupar el momento ese cuando usted está adorando a Dios. Uno de los momentos difíciles para el creyente es cuando está adorando a Dios, porque cuando está adorando a Dios es cuando le vienen diferentes tipos de pensamientos y el diablo quiere desubicarnos de la comunión, amén, aleluya, y ese apego que tenemos en la relación con Dios. Y el diablo, el Señor lo reprende, y sus demonios juegan un papel importante en querer distraernos, en traer un estado de atracción y que pongamos atención a otras cosas y que perdamos comunión con Dios. El enemigo sabe que cuando tenemos comunión en Dios y estamos en nuestro raciocinio y estamos en ese culto racional, que le estamos entregando todo lo que tenemos, amén, que le estamos adorando de verdad, no ficticiamente ni hipócritamente, le estamos adorando de verdad. La Biblia dice que Él anda buscando adoradores que le adoren como en espíritu y en verdad, y tales adoradores Él anda buscando. Él no está buscando por ahí adoradores calientabanco y como decimos allá en el campo soplapote, no. Él está buscando adoradores que adoren a Dios en espíritu y en verdad, no que vengan a acomodarse a estar como si fueran un lujo en el banco sentado. No queremos creyentes que vengan a darle lujo. Ya la casa de Dios tiene el lujo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esas tres presencias son tan importantes que ya no hace falta más lujo. Amén. Entonces, ¿por qué la gente no viene con esa disposición de adorar a Dios en un sacrificio vivo? Amén. Con una conciencia plena, sabiendo que usted está adorando a Dios, sabiendo que usted se está desprendiendo del mundo y de las cosas que le sucedieron quizás en ese mismo día en que por la noche o por el día usted está adorando a Dios. Así que es importante que usted entienda que el apóstol Pablo, cuando hace este llamado a los romanos, es que quizás no está viendo comunión en los romanos en el culto, y ahora les dice: queremos que ustedes tengan comunión en el culto, queremos, amén, un juicio cabal, queremos que ustedes estén en la razón. Denle un culto a Dios que Él se merezca, que Él se mueva, que Él nos bendiga, que Él traiga sanidad, que Él traiga unidad a su pueblo, aleluya, que todas aquellas cosas negativas desaparezcan, porque cuando estamos todos unidos en ese propósito, en ese espíritu, adorando a Dios, es cuando el Espíritu Santo toma control de nosotros, y ahí comenzamos a sentir la bendición de Dios fluyendo en nuestra vida en una manera gloriosa y especial. Amén, aleluya. El Señor estaba demandando un culto racional a los hermanos en Roma. El ambiente, la situación, en otras palabras, de este culto, de ese culto monótono, de ese culto que no se siente nada, de ese culto que no se mueve Dios, de esos cultos que son frialdad, de esos cultos que muchas veces son fríos, porque a veces el que está en el altar es un oso polar. Entonces, cuando verdaderamente esos cultos, amén, no traen nada, no traen despertamiento, no traen avivamiento, amén, necesitamos gente que adoren a Dios de corazón, de verdad, músicos que toquen de verdad, que no vengan al templo simplemente a lucirse de que tocan bien el piano, de que tocan bien la guitarra, de que cantan bonito, quizás estudiaron música, gloria a Dios por eso, amén, aleluya, pero amén, entrégate totalmente para Dios. Lo que tú tienes, los talentos que Dios te ha dado, es para que tú lo adores, para que tú lo glorifiques, no para que lo exhibas, no para que la gente vea, o quizás en muchos momentos dados para, amén, aleluya, hacerle ver a otros que tú eres el mero, que tú eres el mejor. No, esto no es competencia, amén. Si Dios te ha dado esa bendición de poder ejecutar un instrumento para Dios, dale gracias a Dios por esa bendición, aleluya. Y sabe que de la misma forma como Dios te lo da, también te lo puede quitar. Así es que tiene que tener mucho cuidado, que si no cuida lo que Dios te ha dado, Dios también te lo puede quitar.
Amén. Dios te puede quitar el talento, Dios te puede quitar todo lo que tú tienes si tú no cuidas lo que Dios te ha dado. Porque Dios te lo dio para que tú lo adores, para que tú lo glorifiques, para que tú lo exaltes y para que tú lo veneras y lo reconozcas siempre, donde quiera que tú vayas, y lo publica a todas las naciones y dé a conocer el nombre de Cristo. Usted menguar para que Cristo crezca cada día más y más. Esa es la parte importante. Por eso es que los cultos tienen que cambiar, el ambiente tiene que cambiar. Necesitamos avivamiento, necesitamos mover de Dios, necesitamos que los enfermos se sanen, necesitamos que hayan milagros, que hayan prodigios, maravillas, que se muevan los dones del Espíritu Santo en nuestros cultos. Eso es lo que hace falta, pero para eso hace falta gente que venga, amén, en una entrega total, a adorar a Dios de corazón. Olvídese de lo que pasó durante el día. Usted está en el templo, usted vino a adorar a Dios, o donde quiera que usted esté, usted está adorando a Dios. Ahora mismo estamos adorando aquí a través de Zoom, porque la iglesia a la hora decisiva estamos haciendo un culto ahora, amén. Por lo tanto, Dios se mueve y yo tengo que desprenderme de todas aquellas cosas que me quieran llamar la atención. Amén. Por lo tanto, mucha gente todavía no sabe cómo adorar a Dios. No saben cómo alabar a Dios, porque todavía tiene su mente puesta en otras cosas. Gloria a Dios, aleluya. No un culto emocional. Dios no quiere cultos emocionales, no un culto sentimental. Era un culto que predominaba allá en Roma, y el Señor quería cambiar el ambiente. Un culto que partiera de la razón, ¿ok? Yo sé dónde estoy. Yo soy un adorador. Yo vine a adorar. Un culto con inteligencia. Amén. Que supieran que estaban adorando al único Dios verdadero. ¿Cuánto adoran al Señor en esta hora? Amén. Dios estará recibiendo lo que usted, hermano, ahí en Zoom le está dando a Dios ahora. Usted está ahora adorando a Dios ahí en una entrega total. Usted sabe y está consciente de lo que está haciendo ahora mismo, adorando a Dios juntamente conmigo en este culto. Y usted que también está a través de Facebook, amén, hágalo de verdad, hágalo de corazón, para que Dios se glorifique en una manera gloriosa y especial. Y la manera de mostrarlo era que al presentarse a Él, lo hicieran con cuerpos vivos, santos y agradables. Algunos hermanos faltan a los cultos, y cuando el pastor le pregunta, dicen: hermano, yo no fui ayer, pero yo estaba ayer en el culto en el Espíritu. Así dicen uno: no, yo estaba en el Espíritu. y el Espíritu es una cosa que no se ve. Así es que, amén, yo quiero verlo a usted en cuerpo, en el templo, adorando y glorificando a Dios. Amén. No en el Espíritu. Es una forma de la gente justificarse porque a veces no van a los cultos. Y la mayor parte de la gente dicen así: no, yo estaba en el culto, pero era en el Espíritu. El propósito de la vida humana ante los ojos de Dios es que refleje a Cristo tan valiosamente como Cristo es y como realmente es. Adoración significa usar nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros cuerpos. ¿Para qué? Para expresar el valor de Dios y todo lo que Él es para nosotros en Cristo Jesús. No todo el mundo sabe adorar. Amén. Hay que estar en el Espíritu. Usted no puede adorar a Dios en la forma como usted piensa y cree. Usted no puede tener un patrón de adorar a su forma, a su manera. No. La Biblia dice claramente que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No son adoradores cualquiera lo que Él anda buscando. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hay una forma de vivir, una forma de amar que refleja el valor de Cristo. Hay una forma de realizar nuestro trabajo de manera que exprese el verdadero amor de Dios en nuestras vidas. Amén. No poder encontrar esa forma de vivir puede significar, amado hermano, amado amigo que me escucha, que probablemente necesitemos nosotros cambiar de oficio, o puede significar que el versículo 12 del capítulo 12 del libro de los Romanos no está ocurriendo como debiera ocurrir, o no lo estamos haciendo, no lo estamos cumpliendo como se debiera de cumplir. El versículo 2 es la respuesta, amén, de Pablo de cómo tornarnos toda nuestra vida en una vida de adoración, cambiar nuestra vida, cambiar nuestros ritmos, cambiar nuestros hábitos y entrar en una adoración que agrade a Dios. Para eso tenemos que ser transformados, no solo en nuestra conducta externa, sino también en la forma de sentir, en la forma de pensar,
en nuestras mentes. Amén. Como dice la palabra, transformaos mediante la renovación de nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser renovada, porque nuestra mente siempre está con pensamientos contrarios y muchas veces pensamientos que no van a la par de lo que es el agradar a Dios. Amén. Así es que tenemos que convertirnos en lo que somos, pero que debemos de ser gentes guiados por el Espíritu. Como dice el código, guiado por su Espíritu, yo no podré caer, porque si es por el Espíritu, estamos seguros. Amén. Aquellos que pertenecemos a Cristo, ya somos nueva criatura en Cristo, compradas con la sangre del Cordero. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17, el texto que siempre usamos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en el Señor. Pero ahora debemos convertirnos en lo que somos, limpiar la levadura vieja para que seáis masa nueva, como lo soy, sin levadura. Primera de Corintios capítulo 5 verso 7. Colosenses capítulo 3 verso 10 nos dice: y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Usted puede notar que el que se convierte a Cristo tiene que ser renovado, tiene que ser cambiado, tiene que ser nueva criatura. Y como dice el texto claramente, y os habéis vestido del nuevo hombre. Del nuevo hombre, ese vestido que hemos alcanzado a través de la sangre de Cristo, lo que le llamamos el plan de redención efectuado por Él en la cruz del Calvario. Ese nuevo hombre, el cual se va renovando. Renovando quiere decir que cada día va cambiando, que cada día hay novedades, que cada día hay algo nuevo. Cada día yo voy dejando de hacer esto malo para hacer lo bueno. Cada día yo voy cambiando, me voy transformando. Amén. Hay algo en mí que me mueve, por supuesto, es el Espíritu de Dios, que el que comenzó la obra en mí, Él la va a perfeccionar. Pero también yo tengo que darle licencia, yo tengo que darle consentimiento para que Él haga lo que Él quiera hacer en mi vida. O sea, el nuevo hombre se va renovando hacia un verdadero conocimiento. Amén. Y el conocimiento es algo que está en la mente. Entonces, la mente tiene que ser renovada, porque no podemos adorar a Dios con una mente llena de pecado, llena de maldad, depravada y de tantas cosas que a Dios no le agradan. Por eso que nuestra mente tiene que ser renovada. Y claramente, en el libro de los Corintios habla claramente, tenemos que tener la mente de Cristo. Aunque no en toda la totalidad vamos a tener la mente de Cristo, pero por lo menos vamos a intentar a que nosotros tengamos una mente sana, una mente que agrade a Dios, una mente que siempre esté en comunión con Dios, una mente dispuesta para adorar a Dios, que cuando vengan otros pensamientos, que de hecho van a venir, el diablo siempre desde afuera está lanzando dardos, está lanzando pensamientos, está lanzando un montón de cosas para herirnos, para tumbarnos, para desenfocarnos, para que nosotros perdamos la bendición, el contacto que tenemos para con Dios. Quiere decir que tenemos que cuidarnos en renovar nuestra mente, y que nuestro nuevo hombre se va renovando. No importa el tiempo que tú tengas en el Evangelio, el hombre nuevo se va renovando cada día. ¿Por qué? Porque siempre tenemos esa problemática del pecado. El pecado es algo que nos atrae. Y muchas veces pues caemos en ese pecado, y entonces tenemos que volver a Dios a pedirle perdón, para entonces volvernos a renovar, para seguir en nuestro caminar en el Señor. Si esto te sucede, no se frustre. En Cristo hay perdón. Cristo te levanta. 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué sucede? Amén. Cuando se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Esto es como Jeremías capítulo 18, cuando habla del alfarero que estaba formando una vasija y de momento se le cae al piso, se hace fragmentos, pero viene y recoge cada pedazo y viene y forma otra vasija según le parece a él mejor hacerla. Amén. Nosotros somos así, nos rompemos muchas veces en las manos del Señor, pero Él viene y nos da la forma que Él quiere. Amén. Como dice, conforme a la imagen del que lo creó. Usted no puede funcionar, usted no puede adorar a Dios a su forma, a su manera. Usted tiene que adorarlo conforme al patrón establecido por Dios, conforme a como Dios estipula en su palabra. Los tipos de adoradores que Él busca
que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando Cristo en el pozo de Jacob se encontró con aquella mujer samaritana, a mí se recuerda que en aquel momento cuando ella dijo, bueno, todos mis adoradores adoraron en este monte. Y Cristo le dijo claramente, bueno, lo que pasa es que yo ando buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Esos que ella decía que adoraban en ese monte no eran verdaderos adoradores. En los templos, amén, hay verdaderos adoradores, pero también hay gente falsa. Hay adoradores falsos. Hay adoradores que simplemente están por estar, por rellenar el espacio. Pero hay gente que sí van a adorar a Dios. Amén. No todo el mundo en una congregación son reales adoradores. Hay trigo y hay cizaña. El trigo son los verdaderos adoradores. Las cizañas son aquellos que son falsos, que verdaderamente no se han convertido, que sus corazones todavía están llenos de pecado. En Cristo, oiga bien, en Cristo hemos sido ¿qué? Renovados. Aquellos que han aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador, en Cristo usted y yo hemos sido renovados. Y ahora estamos siendo renovados día a día, cada momento. Amén, cada día Dios, o sea, Cristo está trabajando en nuestra vida. Él opera ese trabajo en nuestra vida de transformarnos, de renovarnos. Ahora nos enfocaremos en la última parte del versículo 2, específicamente en el objetivo de la mente renovada, aunque estoy hablando de la mente renovada, pero hay algo más que queremos añadir. Y no os adaptéis a este mundo, o sea, no nos podemos adaptar a este mundo. Estábamos adaptados, estábamos enyugados con el mundo, pero cuando venimos a Cristo, se rompieron esas trabas, se rompieron esas cadenas. Y ahora que está en Cristo y yo estoy en Cristo, somos una nueva criatura y no nos podemos adaptar otra vez al mundo, porque el Señor nos arrancó del mundo. Amén. Aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Cuando hablamos de mundo, estamos hablando de nuestra pecaminosidad, que no podemos volver a lo que estábamos practicando y a lo que estábamos haciendo antes. No podemos regresar a Egipto, a los ajos y cebolla de Egipto. Tenemos que hacer la voluntad de Dios y no os adaptéis al mundo, sino transformaos, ¿ok? Transformaos. De que si usted siente ciertas atracciones del mundo, esa es la parte nuestra que por nuestra naturaleza, amén, aleluya, el pecado nos atrae. Pero tiene que entender que ahora usted es una nueva criatura en Cristo y por lo tanto, amén, debe de ir transformándose mediante la renovación de su mente. Y aquí viene el objetivo. ¿Para qué? ¿Para qué transforma nuestra mente? Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Amén, que es el tema de este mensaje. Así que en nuestro enfoque del día está el término voluntad de Dios y el tema cómo lo verificamos. Ahora, las dos voluntades de Dios, pueden haber más, pero en la Biblia encontramos dos significados bien claros y diferentes para el término voluntad de Dios. Necesitamos conocerlos. ¿Para qué? Para después decidir cuál de ellos está siendo usado aquí en Romanos capítulo 12, verso 2, que es el texto que leí, que es la frase que está usando Pablo hacia los romanos. Ambas voluntades, que ya mismo les voy a decir, son verdaderas e importantes. Y para nosotros es esencial comprenderlas y creer en estas voluntades. Por tanto, podríamos referirnos a la voluntad de Dios como la voluntad decretada de Dios o su voluntad soberana. La voluntad de Dios en su soberanía, porque Dios es soberano. Dios, amén, aleluya, es divino. Tiene sus propios atributos. Y entonces, o la voluntad de sus mandamientos. Amén. Por ejemplo, la voluntad de sus decretos, que es una, siempre se cumple, ya sea que creamos en ella o no creamos. La voluntad de sus mandamientos puede ser quebrantada y ocurre todos los días, porque mucha gente quebrantan los mandamientos del Señor. Incluso conocer las diferencias entre estos dos significados de la voluntad de Dios es importante. ¿Para qué? Para poder comprender una de las grandes verdades y complejas de toda la Biblia, especialmente que Dios es soberano por encima de todo y sin embargo
no lo aprueba todo. Oiga bien, Dios es soberano por encima de todo y sin embargo no aprueba todo. Lo cual significa que Dios no aprueba todo lo que Él mismo ordenó que ocurriera. Escuche bien lo que dije. Significa que Dios no aprueba todo lo que Él mismo ordenó que ocurriera. Es decir, Dios censura algunos sucesos que Él mismo originó y ordena ciertos eventos que Él nunca aprobó. Estamos hablando de las dos voluntades, sobre el decreto de Dios, la soberanía de Dios y también la de sus mandamientos. Estas son las dos voluntades. O para expresarlo de un modo más paradójico, amén, figura retórica en la hermenéutica, en cierto sentido, Dios aprueba algunos eventos que en otro sentido no lo aprobaría. Escuche bien, no quiero que usted se me confunda. La voluntad de Dios respecto a su decreto o respecto a su soberanía. El único que puede decretar es Dios. ¿Cuánta gente oímos aquí a través de Facebook a cada momento? No porque yo decreto, no porque yo declaro. Usted no decreta nada, el que decreta es Dios. Y Dios decreta porque Dios es un ser soberano. Es un Dios soberano. El único que puede decretar es Dios, nadie más. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos el pasaje de las Escrituras que nos hacen pensar de esa manera. Primero, vamos a considerar los pasajes que describen la voluntad de Dios como el control soberano de todo lo que ocurre. Uno de los pasajes más claros es el que relata o se relata de forma en que Jesús habló sobre la voluntad de Dios cuando estaba orando en el Getsemaní. Y para esto, vámonos a Mateo 26, verso 39. Él dijo, Cristo dijo, escuche bien, oiga bien, hablando sobre lo que es la voluntad. Cristo dijo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. ¿A qué se refiere la voluntad de Dios en este versículo? ¿A qué se refiere la voluntad de Dios en este versículo? La contesta sería, se refiere al soberano plan de Dios que tendría lugar unas horas después. Amén. Recordemos como dice Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, lo ungió para ese propósito. 28, el verso 28, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucedieran. Oiga bien, de modo que la voluntad de Dios era que Jesús muriese, que Jesús llegara al Calvario y entregara su vida. Ese era el plan, ese era el decreto de Dios. No había cambios, amén. No, era como Dios decretó, así tenía que ser. Por lo que Jesús se inclinó y dijo, aquí está mi petición, pero haz lo que sea mejor. Aquí tenemos la voluntad soberana de Dios en permitir que su Hijo Jesús muriera. ¿Ok? O sea, no cambió, el plan de Dios no cambió. Y no perdamos aquí el tema más esencial que incluye los pecados del hombre. Escuche bien, Herodes, Poncio Pilato, los soldados, los líderes judíos, todos pecaron al cumplir ¿qué? La voluntad de Dios. Oiga bien, repito, no se me confunda ahora. Herodes, Poncio Pilato, los soldados, los líderes judíos, todos pecaron al cumplir la voluntad de Dios respecto a que su hijo fuera ¿qué? Crucificado. Cristo dijo que iba a ser crucificado. Fíjate, porque todos estos nombres de personas que yo mencioné, Herodes, Poncio Pilato, los soldados, los líderes judíos, todo esto, amén, fueron culpables de la muerte de Cristo. Ellos pecaron. Ahora, pecaron haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué usted tiene que decirle al respecto?
¿Por qué pecaron ellos? Ellos pecaron porque cometieron un crimen. Mas sin embargo, Dios hizo su voluntad soberana. Esto es un poquito medio complejo, yo no sé si usted me está entendiendo. Amén, pero trate de entender. Porque ellos no estaban supuestos a matarlo, aunque en el plan de Dios era que Jesús muriese. Ahora usted diría, entonces, ¿estos hombres serían culpables por el crimen que cometieron? Seguro que sí, porque cometieron un crimen. Pero cometiendo el crimen, le dieron cumplimiento a lo que Dios estableció sobre de que su Hijo Jesús iba a morir en la cruz del Calvario. Amén. Así que tengamos bien claro lo siguiente: es la voluntad de Dios que ocurran ciertos eventos que Él aborrece. ¿Ok? Que aunque tuvieron que agarrar a Jesús, tuvieron que crucificarlo, son cosas que Dios, en otras palabras, en el lenguaje nuestro humano, que Dios aborrece, porque, amén, aleluya, no era lo que Dios quería. Desde el principio Dios no quería eso, pero la opción última fue de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aquí tenemos también un ejemplo en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 17. Pedro escribe, oiga bien este texto: pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. En otras palabras, puede ser la voluntad de Dios que los cristianos suframos por hacer el bien. Y aunque sabe que muchos cristianos han sufrido por hacer el bien, por predicar la palabra, por llevar el evangelio, han sufrido. Ahora, Dios tiene en mente la persecución para los cristianos, pero perseguir a los cristianos, quienes no merecen ser perseguidos, es pecado. ¿Me entendió ahora? O sea, me entendió, hermana Graciela, Dios le bendiga. Hay cristianos, amén, aleluya, que por así decirlo están destinados a ser perseguidos. Y Dios lo va a cuidar y Dios lo va a proteger, o posiblemente mueran como han muerto algunos, pero mueren en los propósitos de Dios. Pero perseguir a los cristianos, quienes no merecen ser perseguidos, es un pecado. O sea, no todos los cristianos se merecen ser perseguidos. Hay quienes son perseguidos por la causa del evangelio. Amén. Nosotros, los ministros del Señor, los que estamos cerca de Dios, ¿verdad?, somos perseguidos a cada momento. Entonces, hay quienes son cristianos, pero no tienen compromiso con Dios. En otras palabras, no se merecen ser perseguidos, y el que los persiga están pecando porque están persiguiendo a gente que son de Dios. Bendito Dios. De modo que nuevamente Dios desea que sucedan eventos en los que está incluido el pecado, como en el caso de Herodes, de Pilato y los demás que yo le mencioné ahorita. Es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios. Yo conozco muchos que han muerto haciendo la voluntad de Dios. Otro texto, hermana Jennifer, Efesios capítulo 1, verso 11. Pablo expone, a modo de resumen, una afirmación devastadora sobre esta verdad. Pablo dice: también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Las cosas que sucedan en nuestras vidas, amado hermano, amada hermana, estoy hablando con los creyentes ahora, los siervos y siervas del Señor. Las cosas que suceden en nuestras vidas, como dice también el libro de Romanos, todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Porque en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Las cosas que sucedan, no se desestabilice, no pierda el fundamento. Dios sabe dónde tú estás. Dios sabe, amén, cómo de acorralado a ti te tienen, cómo de sitiado a ti te tienen. Y si Dios permite muchas cosas, Dios se ha de glorificar. Amén. Por la causa del evangelio. Así que la voluntad de Dios es su gobierno soberano de todo lo que ocurre. Y hay muchos otros pasajes en la Biblia, estos son algunos nada más, que muestran que la providencia de Dios es el universo, o sea, la providencia de Dios en el universo alcanza hasta los más pequeños detalles
de la naturaleza y de las decisiones humanas. Mateo 10:29. Mateo 10:29. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre Celestial. Ninguna hoja del árbol puede caer a no ser que Dios lo permita. ¿Está entendiendo? Por ejemplo, en este tiempo que estamos en la nación americana, si la Biblia dice que Dios es el que quita y pone reyes, sabemos que hay muchos, aún de los mismos cristianos, que no están de acuerdo con el presidente que tenemos. Y a cada momento yo escucho gente hablar cosas del presidente. Mas sin embargo, ha sido la voluntad de Dios que él esté ahí. ¿Está entendiendo? Por encima de lo que usted piense, de lo que usted haya analizado, Dios es el que quita y pone reyes. Siempre ha sido Dios. Amén. ¿Quiere saber algo más al respecto? El por qué Dios puso ese presidente ahí, pregúntele a Dios, porque yo no tengo la contesta. Amén. Proverbios capítulo 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. ¿Ve? Todas las decisiones vienen del Señor. Proverbios 16:1. Del hombre son los propósitos del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. ¿Ve? El hombre archiva y tiene propósitos en su corazón. En cada uno de nosotros tenemos, amén, propósitos en el corazón. Pero escuche bien la otra parte. Mas del Señor es la respuesta de la lengua. De lo que ese hombre o esa mujer hable. Proverbios capítulo 21, verso 1. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. ¿Ven? Hablando de rey, estamos hablando también de presidente. Estamos hablando de todo tipo de gobierno que Dios, en su soberanía o en su voluntad soberana, Dios permite. Aquí tenemos el primer significado de la voluntad de Dios. Es el control soberano de Dios sobre toda la creación. Diremos que esta definición identifica su voluntad soberana o su voluntad decretada. Así que el único que decreta es Dios. Esta voluntad no puede ser quebrantada. El hombre no puede ser un canal para quebrantar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se va a cumplir siempre como quiera que sea. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de la soberanía y de los decretos de Dios. Y la voluntad de los mandamientos, que muchos de nosotros somos infractores muchas veces, que no cumplimos y no aceptamos. No solamente estamos hablando de los 10 mandamientos, estamos hablando de muchos textos que hay en la palabra que se consideran mandamientos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que esta voluntad de Dios no puede ser quebrantada, siempre se cumple, tarde o temprano se cumple. Dios actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Como dice Daniel capítulo 4, verso 35. Nadie tiene que pedirle a Dios explicación. Dios lo que hace, lo hace, punto y se acabó. La voluntad de Dios respecto a sus mandamientos. Ya casi estoy terminando. Ahora bien, el otro significado de la voluntad de Dios en la Biblia se refiere a lo que llamamos sus mandamientos. La voluntad de Dios es lo que Él nos manda hacer a cada uno de nosotros. Esta es la voluntad de Dios que nosotros podemos desobedecer y dejar de hacer en cuanto a lo que es los mandamientos. La voluntad de Dios respecto a su decreto la cumplimos, creamos en ella o no, pero siempre se cumple. Pero respecto a los mandamientos es posible que fallemos y no los cumplamos. Por ejemplo, Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. No todos hacen la voluntad de su Padre. Así lo dice Jesús. No todos entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no todos hacen la voluntad de Dios. Mira, fíjate que lamentablemente en un culto no todo el mundo está haciendo la voluntad de Dios. Amén. Siempre hay 2 o 3 que sí hacen la voluntad de Dios y se centralizan en eso, pero hay otros que no. Después de esto, Pablo dice
en primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. O sea, la voluntad de Dios para nosotros es que, hermano Cecilio, que nos santifiquemos. Amén. Gloria a Dios. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Aquí tenemos un caso muy específico de lo que Dios nos ordena. Dios nos ordena por su palabra vivir en santidad, santificación y pureza sexual. Aquí tenemos su voluntad en cuanto a sus mandamientos, pero hay tantos que no lo obedecen. Luego en primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 18, Pablo dice: dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Aprendamos a darle gracias a Dios en todo. Aunque ciertas cosas yo no la acepte, pero démosle gracias a Dios, porque por lo menos está vivo y Dios te permitió estar ahí y que pasaste por lo que pasaste, pero ahora mismo la pandemia y todo esto, ¿verdad? Estamos aquí por la voluntad de Dios, hermano Faustino, estamos vivos, estamos aquí, que es la parte más importante. Aquí tenemos nuevamente un aspecto específico de la voluntad de Dios. ¿Respecto a qué? A sus mandamientos. Da gracias en todo, pero muchos no cumplen esta voluntad de Dios. Muchos no le dan gracias a Dios en todo. Algunos le dan gracias a Dios por las cosas buenas y a veces las cosas malas. Te cuidó y te protegió en las cosas malas. También Dios te cuidó y te protegió en las cosas malas. Amén. Bendito Dios. Un ejemplo. Pero el que viene de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Primero de Juan capítulo 2, verso 17. No todos permanecen en el amor. Dios siempre o Dios por siempre. Algunos lo hacen y otros no. Algunos manifiestan amor y otros no. Otros no. ¿A qué se debe esta diferencia? A que algunos hacen la voluntad de Dios y cumple con el texto de manifestar amor hacia el necesitado, mientras que otros no. La voluntad de Dios en este sentido no siempre se cumple en algunas personas. Entonces, teniendo en cuenta estos y muchos otros pasajes de la Biblia, concluyo que hay dos formas de hablar acerca de la voluntad de Dios. Ambas son importantes y para nosotros es esencial comprenderlas y creer en ellas. Por tanto, podríamos referirnos, para terminar haciendo, ¿verdad?, una recapitulación, podríamos referirnos a la voluntad de Dios como la voluntad decretada de Dios, o sea, su voluntad soberana, para que refresque su mente, o la voluntad de sus mandamientos. La voluntad de sus decretos siempre se cumple, ya sea que creamos en ella o no, y la voluntad de sus mandamientos puede ser quebrantada y ocurre todos los días. Amén. Todos los días hay gente quebrantando la voluntad de Dios. Amén. Así es que yo espero que usted haya entendido diferenciar entre la voluntad soberana, el decreto de Dios, y en cuanto a la voluntad de los mandamientos. Amén. Amén. Está la voluntad permisiva de Dios. Amén. Dios permite muchas cosas también. Amén. Y si Dios le escoge a usted para que algo se cumpla, aunque usted no se sienta bien en que lo haya escogido, pero dale gracias a Dios por todo, porque Dios siempre cumple sus propósitos. A veces Dios lo cumple directamente y a veces Dios a través de nosotros cumple sus propósitos. ¿Qué dice la Biblia? Dios cumplirá sus propósitos en mí y en ti. Dios le bendiga, Dios le guarde y espero que usted haya recibido esta palabra y espero que esta palabra haya calado, haya llegado a lo profundo de su vida. Yo creo que un poquito media profunda esta palabra en la explicación, pero yo espero que usted la haya entendido. Si no, pues véalo ahí en Facebook otra vez, unas cuantas veces, hasta que usted pueda entender bien lo que tratamos de explicar. Así que Dios bendiga a la audiencia de Facebook, Dios bendiga a todos aquellos, amén. Han entrado poquitas personas, pero yo sé que más después otros van a estar entrando y viendo el video. Déjeme su comentario, déjeme ahí las peticiones, queremos orar por cada una de ellas. Saludamos a nuestra hermana Miriam, hermana Flor Cruz,
Mi hermana Luz Saya, Dios te bendiga. Luz María, te bendiga grandemente. A Rubén y a toda la familia, bendiciones para todos ustedes. Vamos orando por aquellas vidas que le hagan un llamado a través de Facebook para que acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador. Si va a aceptar a Cristo, póngale ahí ahora mismo: Pastor Saya, yo quiero reconciliarme con el Señor, yo quiero aceptar a Cristo, estoy enfermo, estoy enferma y necesito sanidad. Vamos orando en este momento. Vamos también a aprovechar este momento aquí en Facebook para orar por mi hermano Pastor Eli Foch, amigo y compañero, para que el Señor lo sane, lo levante y se glorifique en su vida. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Mira el amigo que te recibe, Padre amado. En este momento la sangre vertida de Cristo en la cruz del Calvario los limpia, los cambia, los transforme y los haga una nueva criatura. Esperando, Padre amado, que aquellos que están apartados, que también se reconcilian contigo, devuélveles el gozo de la salvación y el Espíritu noble tuyo les sostenga en este momento. Escribe también sus nombres, asegúralo y llénalo con tu Santo Espíritu para que permanezcan y puedan continuar adelante. En este momento, Padre amado, pedimos también, mi Jesús, amén, por los enfermos, reprendo dolores y quebranto, entre ellos al Pastor Eli Foch. Oramos, clamamos, Padre amado, sánalo, levántalo, dale nuevas energías, Padre amado, para que tu siervo se levante, amén, arriba del estado en el cual se encuentra, porque tú eres el médico por excelencia para seguir testificando la grandeza tuya. Y todos aquellos que están enfermos, no importa si es coronavirus o sea la enfermedad que sea, la reprendemos, la atamos y la echamos fuera y los declaramos sanos y libres en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Muchas gracias. Amén. Esté pendiente, el domingo volveremos otra vez para traerle otro mensaje similar. Este es el Pastor Ismael Saya del Centro Evangelístico Internacional La Hora Decisiva en el Bronx, Nueva York, el paraíso de la tranquilidad. Así que Dios te bendiga. Escríbenos a radioredención@aol.com, radioredención@aol.com, o llámanos al 917-507-7179, 917-507-7179. Hermano Gel Quiroz, Dios te bendiga, varón, grandemente también, siempre estás ahí con nosotros, bendiciones, si Dios te sigue usando. Eva Pavón, Dios te bendiga grandemente, amén, aleluya, bendiciones para todos ustedes, amén, en una manera especial, hermano Ernesto Ruiz, Dios te bendiga, Ernesto, bendiciones. Ricardo Arafat, Dios te bendiga. Anita Pavón, Dios te bendiga. Evelyn Torres, Dios te bendiga. Iris González Ruiz, Dios te bendiga. Ivette Vélez, Dios te bendiga. Evelyn Pagán, Dios te bendiga. Amén. Janet Hernández, amén. Warren Negrón, María Chimborazo, Zenobia Fernández, Dios te bendiga, sierva. Amén. Bendiciones para todos ustedes y familia. Amén. Así es que ahí estamos y seguiremos orando y clamando. Déjeme sus peticiones. Yo quiero orar. Héctor Cruz, Héctor, Dios te bendiga, varón, grandemente. Bendiciones. Me alegro que hermano Héctor esté caminando en el Señor y obrando tremendamente en su vida. Raquel Almendano, Dios te bendiga. Will Moreira, pastor, Dios te bendiga. Gracias por estar ahí con nosotros también. Bendiciones. Amén. Mirita Pérez, Gabrielio Mirita, Dios te bendiga. Hermana Mirita siempre está ahí. Cada vez que predico siempre está, ella nunca falla. Luis Candela, Dios te bendiga. A María Barbosa, Dios te bendiga. Nehemías Mercedes, pastor, Dios te bendiga, varón. Hermana Carmen Mendoza, Dios te bendiga. Víctor Emanuel, Dios te bendiga. Herminia Ortiz, Dios te bendiga. Y tu esposo Fidel. Julio Andújar, de mi pueblo allá de Cerro Gordo, en San Lorenzo, Dios te bendiga. Bendiciones para todos ustedes. Así que ahí estamos. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde y sigan orando por nosotros. Deje sus peticiones, estaremos orando, estaremos clamando. Y así que para adelante y para el cielo.